Que Dios le bendiga, familia. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Rey. Me alegra tanto verlo por acá. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Súper bien. Y bueno, estamos contentos porque el Señor es el que quita la mancha. Él es el Cordero inmolado que cura y que quita todo pecado. Así que, familia, el día de hoy me da mucho gusto verlo por acá. Espero que haya tenido una excelente semana. El día de hoy cantamos también con mucho gozo y algo que hablábamos mientras orábamos como equipo, decíamos, ¿qué pasaría si por medio de la alegría que deslumbramos y por medio de la alegría que transmitimos a la gente, qué pasaría si más personas vienen a los pies de Cristo? No solamente se trataría de predicación, sino se trataría de todo lo que transmitimos, todo nuestro lenguaje, y es un gran recordatorio decir que todo lo que yo haga, que todo lo que yo hable, alabe el santo nombre del Señor. Así es de que, familia, si nos visitas por primera vez, quiero decirte, no sea la última vez. Queremos animarte a tener un reto de 3 semanas y alrededor de esas 3 semanas te puedas dar cuenta si realmente Dios te está llamando a permanecer acá como casa, como iglesia, y nosotros queremos ser una familia en la fe para ti. Y si ya eres de casa, te voy a animar a que sigas edificando la iglesia. Conéctate. Bueno, hablando de conexión, voy a meter un gol. Esta semana estuvimos en grupos de casa y me la pasé súper bien. Conocí personas nuevas ahí y siempre lo digo, comimos mucho, pero bueno, el Señor nos da un buen bienestar, así que gracias, Ronald. Así que estamos muy contentos por eso, pero la vida es para caminarla juntos. Conéctate con alguien que puedas caminar, que puedas entablar conversaciones y que te puedan animar a crecer en tu fe. Así es de que, familia, el día de hoy continuamos. La semana pasada el pastor Luis estuvo hablando de un tema muy interesante y que es cuando ya caminamos con el Señor. En Romanos 7 el apóstol Pablo nos abría su corazón y decía, tengo las ganas, tengo todo el deseo, y yo lo digo siempre, tengo todo el deseo de llegar temprano a donde me invitan, pero nada más no llego. ¿Le ha pasado eso? Tenemos ganas de llegar temprano, tenemos ganas de hacerlo bueno, pero nada más, no sé, como que algo se atraviesa y no nos deja hacerlo bueno. Y yo me recuerdo que mi mamá me decía, ay, bueno, de buenas acciones está lleno todo el mundo. Y yo decía, mamá, pero es que yo te quería enviar el mejor regalo el Día de las Madres. Y mi mamá, sí, claro. Y hay algo que me identifico con el apóstol Pablo. Decía el apóstol Pablo, el bien que quiero hacer, dice, siempre tengo ganas de hacer el bien, siempre quiero hacer lo bueno, dice, pero pareciera que siempre hay algo, dice, que me hace no hacerlo. El no hacerlo siempre puede más. Y yo me daba cuenta y mientras escuchaba el mensaje, yo decía, ese soy yo, me identificaba completamente. Y yo decía, yo siempre tengo buenas intenciones a principio del año y digo, voy a leer la Biblia de principio a fin. ¿Y cuál? A los 3 días, por falta de consistencia, no le das. Y como que te sientes mal y dices, uy, bueno, ya no lo hice. Y luego dices, ¿sabes qué? Voy a empezar a servir a la iglesia. Y luego te ponen a trabajar los domingos y luego sucede esto. Y luego se te descompone la tubería de la casa el próximo domingo. Entonces empieza un mar de cosas como que a estorbar. Y dices, bueno, ¿qué pasa conmigo? ¿Será que estoy haciendo las cosas mal? Decías, voy a sentarme a orar, voy a hincarme a orar. Yo me recuerdo cuando yo separaba mi tiempo en las noches y yo le decía a mi esposa, déjame en paz porque ahorita me voy a poner a orar. Y cuando me hincaba me decía, ya levántate, estás roncando, payaso. Y yo, pero yo tenía las ganas de orar y ella era dura conmigo. Y le decía, pero es que yo estoy orando, y me levantaba de modorro y no era cierto. Y llegué a pensar, ay, Señor, a ver, estoy cansado de esto. ¿Hasta cuándo voy a seguir batallando? Y ese es el grito de auxilio, o es el grito desesperado que dice el apóstol Pablo. Hey, ¿hasta cuándo seguiré con esta situación? Y entonces el apóstol Pablo dice, a ver, siento que cuando quiero hacer el bien es como si, hey, pónganme reloj, amigos, porque si no me voy de largo, perdón. Entonces el apóstol Pablo dice, cuando yo quiero hacer el bien es como que hay una fuerza interna dentro de mí que me hace no hacerlo. Entonces dice el apóstol Pablo, es como si dentro de mí hubiera una fuerza extraña, una ley que me jala constantemente hacia lo que no quiero hacer, haciéndome sentir como un prisionero para resistir, que no puede resistir.
Entonces termina el capítulo 7, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Y luego dice una frase más fuerte, miserable de mí. Y yo me he dicho eso cuando me quedo dormido orando, cuando se lo voy a contar, una vez estaba ayunando y se me olvidó el ayuno y me fui a comer a los tacos. Entonces cuando estaba comiendo ahí dije yo, miserable de mí, me ganó el hambre, soy humano. Y yo estaba recién convertido, estaba caminando con el Señor y yo, miserable de mí, me sentía, y eso me lastimaba porque no podía llegar a una perfección que yo quería alcanzar. Lo hubiera tomado yo en juego, pero no, realmente era algo que me estaba ya constantemente haciendo daño. Era una perfección que yo estaba tratando de alcanzar. Entonces el apóstol Pablo dice, miserable de mí, está diciendo lo mismo que muchos pensamos cuando no podemos hacer lo bueno. Ay, me caigo mal. Entonces dice el apóstol Pablo, pero ¿sabes qué? Quiero decirte esto, si tú has pensado, esta vida de cristiano está difícil. A ver, porque se trata de orar y lo más, para mí no se me da el orar, se trata de ayunar y a mí no se me da todo esto, y hay veces que llegamos a la conclusión como cuando en la escuela, ¿sabes qué? La escuela no es para mí y dejamos la escuela. Entonces pasa lo mismo en la fe. ¿Sabes qué? Esto de ser cristiano, esto de seguir a Cristo implica muchos sacrificios y ¿sabes qué? Yo creo que yo no soy para esto, pero quiero recordarte algo y esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Si estás teniendo lucha, si estás teniendo batalla, si te está pegando sueño, sí, cuando te hincas a orar, si posiblemente rompes el ayuno, si estás teniendo esa constante batalla, si te quieres portar bien y todo sale mal, claro, si quieres hablar educadamente y terminas embarrándola siempre, a ver, bienvenido al club, te voy a decir, porque eso significa que estás vivo espiritualmente. ¿Cómo así? Sí, eso significa que estás vivo espiritualmente, porque si no estuvieras vivo espiritualmente, ¿sabes qué? Ni siquiera lucharas con eso, ni siquiera te calara, ni siquiera hicieras el esfuerzo por cambiarlo. Pero ¿sabes qué? Te duele porque ahora estás en un proceso y ahora dices, hey, yo ya no quiero ser así, pero no entiendo por qué siempre hay una fuerza que me jala. Entonces, esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy y quiero decirte, esto sí es para ti. Pero el Espíritu Santo es el que nos da la fuerza para resistir esa otra fuerza de la que el apóstol Pablo habla, que nos jala siempre hacia abajo. Así es de que el día de hoy quiero compartirte esos principios para que no tires todo por la borda y no digas, no, esto de seguir a Cristo, sabes que yo ya no puedo, no, es que yo soy malo de la raíz. No, Dios tiene un propósito contigo y si lo hizo conmigo, sé que lo va a hacer contigo. Así es de que, ¿qué te parece si oramos y para que el día de hoy el Señor eleve nuestra fe, nuestra conexión y salgamos de acá transformados y animados del proceso que Él va a continuar haciendo en nuestra vida? Inclina tu rostro y oramos juntos. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque el día de hoy venimos con un corazón humilde, Señor, reconociendo que la perfección jamás la podremos alcanzar, Señor, pero el día de hoy, Señor, sabemos que tú no buscas perfección en nuestros corazones, sino buscas corazones humillados, buscas corazones, Padre, que reconocen su necesidad de ti, Padre, porque tú haces el resto, Padre. Tu palabra dice, mi yugo es ligero, mi carga es ligera, claro, porque cuando caminamos de la mano contigo, cuando caminamos, Señor, animados y avivados por tu Espíritu, Señor, la vida del creyente es más fácil. Te pido por consistencia, te pido, Señor, por dominio propio, te pido, Padre, por carácter para cada uno de los que estamos aquí, Señor, que posiblemente estamos batallando con algo y queremos entregarte nuestra vida como una ofrenda de perfección. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y el tema es, no soy yo, es quien vive en mí. Y ahorita vas a encontrarle un poco más de sentido a ese globo aerostático, pero puedes ir abriendo tu Biblia en Romanos 8:1 y cuando lo tengas puedes indicarme con un amén. Si no lo tienes por ahí en tu, bueno, más rápido de lo que pensé. Acá lo tenemos ya en la pantalla, pero bueno, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Están listos? Amén. Y dice Romanos 8:1. Mire, póngale atención porque el apóstol Pablo era muy denso en lo que escribía, muy profundo. Y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ok, apúntelo ahí en sus notas. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya me va a empezar a echar piedras Pablo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Ahí ya mencionó dos leyes.
dice, y me ha librado de la ley de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a estudiar este pasaje y en mi primer punto quiero llamarle de condena a libertad. ¿Y qué está pasando aquí en de condena a libertad? Bueno, el apóstol Pablo arranca diciendo, hey amigos, les digo una cosa, ya no hay condena. Ok, ¿ya no hay condena de qué? Dice el apóstol Pablo, sí, si tú estás desesperado, si tú te estás sintiendo mal, si tú estás como Óscar cuando no podía cumplir el ayuno, cuando no podía orar, que se sentía inconsistente, que decía, miserable de mí, ok, quiero decirte una cosa y quiero quitarte peso y quiero quitarte esa desesperación y preocupación, recordándonos que si estamos en Cristo, dice, no hay ninguna condenación. Y esa es una verdad que debería de alegrarte saber, ok, desde el momento que estoy en Cristo, ya no hay condenación en ninguna cosa, en ninguna falla que yo haga. Pero ojo, el hecho de que ya no haya condenación, ya lo estuvimos hablando, no es una licencia para vivir como yo quiera. Lo que el apóstol quiere decir, ya no hay condenación para los que viven en el Espíritu. Pero a ver, yo soy bien preguntón, ¿qué significa vivir en el Espíritu? Bueno, vivir en el Espíritu no significa perfección. Vivir en el Espíritu significa negarte a tus propios deseos. Simplemente es eso. Ok. Yo he conocido gente que me dice, es que yo nací así, y yo le digo, yo también nací así, de esta manera, pero ¿sabes qué? Lucho con la manera como nací. Obviamente no voy a dejar que me domine esa manera, ese carácter. Me dicen, tú eres luna, los lunas somos así. No, nada, los lunas no son así, y yo no voy a seguir arrastrando lo que son los lunas. Entonces yo puedo decir, desde hoy yo vivo en el Espíritu, y la prueba de vivir en el Espíritu es una renuncia constantemente, sí, a tu apellido. Sí, a tu hombría, sí, a tu manera de manejar las cosas. Es una manera dice la palabra, dice de castigar tu cuerpo en el sentido de no decirle sí a lo que quiere tu vida. Muchas cosas quiere mi corazón, muchas cosas quiere mi mente, batalla y dice, y si hacemos esto, y si hacemos aquello. Pero el apóstol Pablo está diciendo, ok amigos, relájense. No es perfección, sino es el que vive en el Espíritu, y el que vive en el Espíritu vive constantemente renunciando a su carne, constantemente. La carne te dice, vamos a dormir, y tú le dices, vamos a leer. La carne te dice, vamos a descansar, y tú le dices, vámonos para la iglesia. Estás constantemente martillándola. ¿Es placentero? Obviamente que no. Por supuesto que no. Cuando a mí me dicen, hey, y si estamos aquí a las 6 de la mañana, digo, no puede ser. Claro, porque habla la carne de Óscar. Y voy a ser sincero, es la carne de Óscar. Fui no de Óscar Vega, estuve en un retiro con Óscar Vega y nos levantaron a orar a las 4 de la mañana. Y yo, no me hagan esto, por favor. No a las 4 de la mañana, bien pudiéramos orar a las 8 de la mañana. Pero la carne no quiere, la carne siempre va a estar luchando. Entonces el apóstol Pablo dice aquí, en otras palabras, no hay condenación para el que vive en una constante renuncia de sí mismo. No hay condenación para el que, entendiendo que es débil, no se deja llevar por su debilidad. Eso es vivir en el Espíritu, dice. Y ahora podemos decir que no hay condenación porque vivimos en otra ley. ¿Y a qué se refiere Pablo con eso? Pablo empieza a escribir dos leyes. Dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Y es aquí donde el apóstol Pablo empieza a explicar un poco por qué nos sentimos siempre con esa lucha. Yo quiero hacer lo bueno, pero siempre me toca que no puedo hacer lo bueno. Siempre lo malo que no quería hacer es lo que termino haciendo. Entonces el apóstol Pablo empieza a describir tres leyes aquí en este capítulo. Y dice, claro, la ley del pecado la empieza a describir. Y yo algo que decía, a ver, dame un segundo, Pablo. ¿Dónde está escrita la ley del pecado? Y posiblemente usted también va a decir, ¿dónde está escrita la ley del pecado? Y dice, ¿y la ley del Espíritu? ¿Dónde está escrita la ley del Espíritu? Entonces, cuando yo estaba leyendo, algo me hablaba y pensaba, ok, posiblemente no hay una ley escrita del pecado, si nos ponemos a buscar versículos, pero no hay una ley como la ley de Moisés escrita en tabla, escrita en tinta, que diga, esta es la ley del pecado. Por supuesto que no. ¿Una ley del Espíritu? No, tampoco. Entonces pensamos, entonces, ¿qué quiere decir esto? Obviamente que esta no es una ley en
escrita en piedra, porque es una ley que se vive. Vivir en la ley del Espíritu no es un estatuto, no es temática, no es algo que podemos escudriñar y leer, sino es algo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Se describe como una transformación. Ya no es una ley escrita ahora, ya no seguimos una ley de mandamientos. Obviamente la ley, Pablo dice, no es mala, pero hoy seguimos la ley del Espíritu. Entonces, cuando pensamos en la ley del pecado, decimos, ¿cuál es la ley del pecado? Es aquella que no está escrita, pero se manifiesta constantemente en mi vida. Cuando quiero hacer lo bueno no me deja. Esa es una ley. Y hay una ley que se llama la ley de la gravedad, donde si yo tiro esta agua se cae. Y constantemente la ley del pecado es como la ley de la gravedad. Nos está jalando hacia abajo. Yo quiero ir hacia arriba y la ley del pecado me está jalando hacia abajo. Constantemente yo tengo buenos deseos, yo quiero ir a la iglesia, pero la ley del pecado constantemente, yo me quiero levantar y Él me sienta. Yo quiero prepararme y Él me sienta, Él me aterriza. Entonces quiero que veas esto. La ley del pecado no es que esté escrita, sino la ley del pecado nos gobernaba. Pero dice, en ese momento cuando nos gobernaba no podíamos hacer nada, estábamos sujetos a ella. Y no significa que ya no estamos sujetos a ella, porque hoy que soy creyente sigo batallando todavía con que me levanto, con que no me levanto. Y uno dice como el apóstol Pablo, entonces ¿hasta cuándo se va a acabar esto? ¿Hasta cuándo voy a seguir luchando conmigo mismo? Y hay una analogía muy buena, y es que la ley del Espíritu, claro, mientras la ley del pecado nos lleva hacia abajo, la ley del Espíritu nos eleva. Y decimos, ¿qué pasa con un avión? ¿Un avión rompe la ley de la gravedad? No. Un avión puede elevarse sobre la ley de la gravedad por la fuerza que tienen sus motores. Y de la misma manera pasa con nosotros. ¿Nosotros podemos elevarnos por nuestra propia cuenta y nuestra perfección? No. Es con la fuerza del Espíritu Santo, es con el estímulo del Espíritu Santo, es con el Espíritu Santo obrando en nuestra vida que podemos elevarnos y volar por encima de cualquier debilidad, por encima de cualquier batalla de nuestro propio corazón. Y ahí sí yo digo, Señor, yo quiero hacer esto, entonces en tu nombre lo lograré. Cuando los jóvenes se casan, no dicen, te voy a ser fiel por mi cuenta. No, sino es con la ayuda de Dios lo haré. Siempre que caso personas, no es, te prometo ser fiel. ¿Tú qué puedes prometer? Por supuesto que nada, porque no puedes, pero es cuando decimos, con la ayuda de Dios lo haré. Y se comprometen de esa manera los novios y dicen, sí, te voy a amar, te voy a querer con la ayuda de Dios. Entonces esta es la imagen que nos está revelando el apóstol Pablo. Dice, la ley del Espíritu no es un mandamiento externo, sino más bien es una obra interna. No está en papel porque no es literatura, es poder de salvación, es dinamita que rompe cadenas, es poder que rompe yugos y transforma la vida de todo aquel que levante la mano y diga, yo quiero romper esa ley de pecado en mi vida. Y cuando vives en el Espíritu, pasamos a no vivir en una teoría, pasamos a vivir por el Espíritu. Y ahí es donde decimos, si ayunamos, si oramos, si nos comprometemos, si somos fieles en nuestras relaciones, claro, no es porque nosotros lo estamos haciendo, es porque el Espíritu Santo lo está haciendo en nuestra vida. Y en 2 de Timoteo dice un versículo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio. Y cuando pensamos en las 3 leyes y vemos la ley de Pablo, ¿podía darnos dominio propio? No, porque la ley de Pablo era como un espejo, solamente podías ver tu maldad, pero no te limpiaba, no te limpiaba. Ahora, la ley del pecado era revelada, claro, por la ley de Moisés, pero la ley del Espíritu, los que viven del Espíritu, dice, son elevados, son estimulados. Entonces, dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu ahora piensan en cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios. Y lo que está diciendo acá, todo lo que puede producir la carne siempre va a caer en el mismo bache, siempre esa ley de la gravedad de pecado te va a hundir en el mismo bache. Entonces dice, porque no se sujeta a la ley la carne, ni tampoco puede. Y eso me llamó la atención. Ni tampoco puede someterse la carne. Claro,
Porque digo, ¿yo tendría la capacidad de hacer el bien sin Cristo? No. ¿Yo tendría la capacidad de buscar a Dios sin la ayuda del Espíritu Santo? No. ¿Qué bueno puede salir de acá? Nada. Y entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo, la carne es una máquina que piensa, diseña siempre para su propia comodidad. Yo siempre, déjenme esa silla por ahí y que haya una cafetera por allá. Siempre estoy pensando en cómo se acomodan las cosas a mi manera. La carne es una máquina que piensa y diseña siempre para su propia comodidad. Tiende a jalarnos hacia abajo. No tiene la capacidad de sujetarse. Jesús le dijo a los discípulos, han orado, no han podido orar ni tan solo un momento claro, porque la carne siempre tiende a jalarnos hacia abajo. No tiene la capacidad de sujetarse a Dios. Por eso en la carne nadie puede agradar a Dios. Y eso significa que no tenemos capacidad de hacer el bien. No tenemos manera de cómo hacer algo bueno para Dios. Y decimos entonces, ya me cansé, no tengo ni la capacidad de hacerlo, no lo puedo hacer, ya aún en Cristo, no, ya, se me hace que esto no es para mí, definitivamente. Pero dice, más vosotros ya no viven según la carne. Nos está recordando ahora en lo que tú vives. Tú ya vives en el Espíritu, rechazando constantemente aquellas acechanzas que te hace tu carne. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, eso significa que ahora nuestro libre albedrío puede decidir nuevas cosas. Y quiero decirlo de esta manera, antes San Agustín lo dijo de esta manera: antes no podías parar de pecar, no, pero ahora en Cristo puedes no pecar, tienes la decisión de no pecar. Pero es una práctica, porque en la gloria futura no podrás pecar, y no es que no vas a poder, sino que la vida en la que vamos a vivir eternamente no hay pecado. Entonces fíjate cómo Dios nos lleva de gloria en gloria. Ok, primero no podías dejar de pecar, pero ahora tienes la opción de no pecar y de decidir correctamente. Antes no tenía la capacidad, porque mi voluntad estaba atada a otra cosa y siempre mis decisiones iban y caían al mismo bache, porque esa ley de gravedad de pecado siempre me hundía. Y esto muestra que Dios nos amó cuando fuimos pecadores y no podíamos parar de pecar. Todo lo que pensábamos se movía hacia ese rumbo, pero ahora unidos a Él nos recuerda que tenemos el dominio y la decisión para no obedecer esa fuerza. Tú decides, y ese pensamiento que constantemente nos busca llevarnos presos a la obediencia, a la desobediencia. Y en resumen, lo que estamos viendo acá es, Cristo dice, antes de venir a mí, sí tenían posiblemente un libre albedrío, una decisión, pero ¿sabes qué? Ese libre albedrío, esa decisión tuya, siempre constantemente decidía de acuerdo a su comodidad, constantemente decidía al pecado, constantemente caía en la misma zanja. Un escritor lo dice, eran como aguas que siempre se iban por el mismo canal. Entonces esa era nuestra decisión, dice. Pero en Romanos 8:10 dice, si Cristo está en nosotros, eso ya no tiene que pasar. Dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el que vive en el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Y ahí quiero quitarte peso. Lo que está diciendo el versículo es, la transformación no la haces tú. Una vez que tú dices, Señor, estoy dispuesto, eres el que hace la transformación, porque nosotros no tenemos manera de transformarnos. Y algo que podemos ver aquí, Él no solamente vivifica, sino también nos regenera. Antes de Cristo teníamos una voluntad, claro, que se desembocaba hacia el mismo camino, pero cuando vives ocupado en lo espiritual, cuando te enfocas en lo espiritual, dice, la carne trae muerte, pero ocuparte de lo espiritual trae vida. El mismo espíritu comienza una regeneración, ese espíritu que está ahora en ti comienza una regeneración. ¿Qué regeneración? Si no lo quieres entender de esta manera, es una palabra que se compone de dos palabras, y dice la palabra es paligenesia, significa regeneración. En otro panorama, palín significa de nuevo, y génesis, que ya lo sabes, es un nuevo nacimiento. ¿Y qué significa regeneración? Eso es lo que hace el Espíritu. Eso no lo hago yo, eso lo hace el Espíritu. ¿Pero cuándo? Una vez que yo le digo, Señor, te entrego mi voluntad. Vas a seguir teniendo frustraciones y diciendo, quiero hacer el bien, pero no puedo. Quiero caminar con Él, quiero conectarme más, quiero orar más.
Hay cantos que cantamos que dicen, quiero conocerte, y esos son nuestros cantos porque son un deseo constantemente de seguirlo conociendo a Él. Pero sabes que siempre va a haber una oposición. Siempre tu mismo enemigo va a ser tu cuerpo. Siempre tu mente te va a decir, ¿y esto para qué? Hoy no puedes, mañana no. Siempre vamos a tener una lucha constante con nuestra propia persona. Y sabes, en pocas palabras el apóstol Pablo está diciendo, no basta con decirnos cristianos. No basta con solamente pensar que somos seguidores de Cristo, sino dice, la verdadera evidencia de un hijo de Dios tendría que ser esto, una regeneración. Los que viven en el Espíritu no son perfectos, pero están constantemente siendo, vamos a decir, regenerados, constantemente actualizados. A mí me cae muy mal la Mac, Apple, porque es lo que más uso, pero constantemente, voy a decirlo así, regeneran sus softwares y no los puedo volver a usar. Y tengo que deshacerme de aparatos que todavía están buenos, pero ya no entran. Y de la misma manera pasa con nosotros. Dios constantemente está haciendo un update en nuestra vida, constantemente está regenerando. Entonces, ¿cuál es la marca de una persona que vive en la ley del Espíritu? Que constantemente se está innovando. Romanos 12, 3, Romanos 8:12 dice, así que hermanos, no somos más deudores de la carne, no tienen por qué vivir en la carne, no tienen por qué vivir sujeta a esta carne que constantemente los busca bajar hacia abajo, dice, porque ahora recuerden que ya no viven conforme a la carne, dice, porque si viven en la carne van a morir, más si viven por el Espíritu, dice, y en la dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vivirán por todos los que son guiados por Dios, porque todos ellos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez con temor. Ay, me equivoqué. Ya no hay condena, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual hoy clamamos, Abba, Padre. Y este es mi tercer punto, y es de esclavo a heredero. Y lo que Pablo está diciendo acá es, quiero quitarte peso, quiero replantearte esta idea de seguir a Cristo, donde no debe de haber miedo de fallarle, porque número uno, porque no hay condena, y no significa que vas a hacer todo lo que tú quieras, pero sí decir, tengo la oportunidad y el margen de error para caminar con Cristo. Sé que no me va a desechar a la primera, y dice, porque ahora de esclavos pasaron a ser herederos, y eso significa que somos hijos. Y Pablo dice, ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud. Y cuando pienso en esto se me viene a la cabeza el versículo en Hebreos 12:18, un espíritu de esclavitud. Y cuando hablamos de leyes, el Señor le dio la ley a Moisés en un monte llamado Sinaí. Y en ese monte llamado Sinaí, cuando le iba a dar la ley, empezó a tronar. ¡Pua! Y empezó a tronar y se empezó a prender la loma y empezó a verse el fuego. ¿Y sabes qué dijo el pueblo? No, nosotros no queremos acercarnos a Dios porque eso está muy duro. Y en Hebreos 12:18 dice, hoy ustedes, en Hebreos 12:18 dice, hoy ustedes no se han acercado a ese monte que no se podía palpar, aquel monte que ardía en fuego. Hoy ustedes no se han acercado a la oscuridad, ni a la tempestad, ni al sonido de la trompeta, porque ese día fue histórico, ni a la voz de los que oyeron y rogaron al Señor que no les hablase más, porque no podían contener su voz. Tan terrible fue ese día que Moisés dijo, estoy espantado, estoy temblando. Y ese era un espíritu de miedo. Pero ¿sabes qué? Hoy no nos acercamos hacia Dios. ¿Y si me fulmina? No. Hoy te está diciendo, hey, no hay condena. Ven, que así como el niño que vimos en ese video, estoy dispuesto a limpiarte. Ese es el espíritu de esclavitud, de miedo, de terror, de distancia. Ay, es que el Señor se va a enojar. Claro, te va a corregir posiblemente, pero no te va a dejar igual. Y eso es lo que podemos ver aquí. El pueblo pedía que Dios no hablara más, porque no soportaba, porque tenían temor. Sí, sabían que era su Dios santo, su Padre, pero no podían acercarse. Qué lástima me daría que hubiera un hijo que no se le puede acercar a su papá porque le tiene miedo. ¡Ja! ¿Hay un padre acá que su hijo le tenga miedo y goce eso? Claro que no. Y esa es la cercanía que el apóstol Pablo está diciendo. Hey, amigos, quiero que pongan los pies en la tierra y quiero que sepan que no hay condena. Quiero que pongan los pies en la tierra y quiero que sepan que la perfección no viene de ustedes.
quiero que sepan que si le abren la puerta al Señor, Él es el que va a empezar a regenerar, a hacer un regénesis, un nuevo comienzo en tu vida. Quiero decirte que si vives en el Espíritu, ya no vas a caer por esa ley de la gravedad. El Espíritu es el que te va a elevar, pero no es por nuestra fuerza, es por la relación que tenemos en Él. Y el Espíritu mismo dice, da testimonio. Así que pensando en esto, yo quiero preguntarte y quiero llevarte a esto. El día de hoy, nuestro acercamiento no es a un padre que nos está buscando para devorar. En Hebreos 12:22 dice, vosotros hoy se han acercado al monte de Sión, a un acercamiento totalmente diferente, dice, a una Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de primogénitos inscritos en los cielos. Y tú dices, yo no entiendo nada de eso, pero suena bonito, dice, al Dios del juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos se han acercado, a Jesús el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Adán. Eso es lo que ustedes han recibido, esa cercanía. Y decimos, bueno, no lo entiendo mucho, pero suena bien. Pero hoy podemos saber que no hay condenación. Hoy podemos saber que el Padre que está con los brazos abiertos no te está buscando para desarmarte. Había un perímetro donde ni los animales podían pisar, donde la presencia del Señor era tan pura, tan santa, y no es que lo ha dejado de ser, es que nos ha dado acceso. Cuando podemos apreciar eso, cuando podemos entender, no, es que Dios no me está buscando para matarme, Dios no me está buscando para fulminarme, Dios me está buscando para darme una nueva oportunidad, me está llamando para quitarme, para borrarme el pecado. Y en Romanos 8:17, quiero ir terminando con esto, dice, el mismo Espíritu da testimonio de esto. Esto no es algo que yo me he inventado, esto no es algo que yo te estoy diciendo, ya no hay condena, ya no hay que pagar nada. No, dice, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu y nos recuerda que somos hijos y que ya no hay condenación. Y si hijos, también somos herederos, somos coherederos en Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, padecemos para ser glorificados con Él. El Espíritu mismo da testimonio. El Espíritu mismo dice quién eres. El Espíritu mismo te dice, hey, ya sé que has estado pensando en simplemente ya no congregarte, has estado pensando en simplemente abandonar lo que haces porque no hay perfección, porque te has puesto una perfección que posiblemente demandan ojos humanos, que posiblemente demandan relaciones quebradas. Pero el Señor te dice, yo te estoy esperando, número uno, para limpiarte. Yo te estoy esperando para regenerarte. No lo vas a hacer tú, es que no puedo quitarme esto. No te lo vas a poder quitar. Él es el que va a empezar a cortar, a podar. Posiblemente va a ser un proceso, pero sé que va a ser el proceso más perfecto de tu vida, porque una relación con Cristo nos lleva de gloria en gloria. Y Miqueas 7:19, dice esto, y con esto quiero recordarte el propósito de este mensaje. Y dice Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y si Él ya no se quiere acordar de mis pecados, ¿qué me voy a querer acordar yo? Y si Dios ya los perdonó, y si Dios ya perdonó a mi esposa, y si Dios ya me perdonó a mí, y si Dios ya perdonó al que me agredió, y si Dios ya hizo lo que Él está haciendo, y si ya no siento esos sentimientos que sentía antes, ¿sabes qué? Es porque Dios está regenerando tu corazón, es porque Dios está haciendo un cambio, es porque Dios te está elevando, como ese globo aerostático. Antes no podíamos hacerlo, porque no había cómo hacerlo. Pero ahí dice Él, no hay condenación. Yo estoy haciendo una transformación en tu vida. Y no solamente eso, el paquete lleva algo más. Ahora yo te digo, eres mi hijo. Ahora te digo, te puedes acercar. Pero ahora te digo, te quiero usar. Pero, pastor, si yo le contaba toda mi vida, pues entonces me contradeciría con lo que está hablando la palabra. Ahora Él quiere darte una oportunidad. Ahora Él te dice,
dice: hey, levántate. El peso de la culpa te va a tener ahí abajo. Pero tienes dos opciones: caminar en el Espíritu y ser elevado y pasar por encima de todas tus debilidades, o seguir abrazado a tu pecado. Lo hermoso de esto es que ya no hay condena, es que Dios no trata el pecado como un recuerdo viejo que un día puede volver y se le ocurrió y lo tomó otra vez y te lo va a recordar. No, Él lo tomó, lo cargó, lo clavó en la cruz y lo echó al fondo del mar y dice: no me voy a acordar. El enemigo va a querer recordártelo y te va a decir: tú hiciste esto, sí, yo hice eso, y está bien, gracias por tener una buena memoria, gracias. Pero ¿sabes qué? No va a dañar mi conciencia, no va a dañar mi conciencia. Yo le voy a decir: ¿sabes qué? Hoy recuerdo que el Espíritu da testimonio que yo soy hijo. Y ahora sí que, con permiso, pero ya te amolaste, porque soy hijo y soy heredero. Y no hay condena. Puedes celebrar eso, familia. ¿Por qué no te pones de pie? Y al pensar en lo maravilloso que es Dios, decimos: hay tanto esperando por nosotros, hay tanto que el Señor quiere hacer contigo, hay tantas oportunidades. El Señor quiere abrir tu boca, el Señor quiere verte predicar, sí. El Señor quiere verte profetizar, sí. El Señor quiere verte ministrar, sí. El Señor quiere verte discipular, sí. ¿Qué más puedo decir? El Señor quiere todo contigo. Él no quiere una cosita, Él quiere todo contigo. Y decir: Señor, a ver, el día de hoy reenfoco mis pensamientos de todo lo que me estaba trayendo culpa, de todo lo que me hacía sentir como no invitado a la fiesta. El día de hoy levanto mi cabeza y sé que soy escogido, que soy heredero y que tú tienes grandes propósitos conmigo. Y quiero recordarte en esta serie lo que significa la verdadera libertad. La verdadera libertad no es una vida sin leyes, porque eso sería una vida de caos. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras, obvio que no. La verdadera libertad es tener el poder de vivir en el Espíritu Santo. ¿Y qué es vivir en el Espíritu Santo? No, pero no hay un no. Pero ¿y si te quedas? No. Pero ¿y si hoy? No. Ya Oscar Luna lo tengo que tener regañado. Y lo mismo quiero que hagas esta semana. Tu cuerpo, tu mente te va a decir: haz esto, reacciona así. Pero vas a tener que decirle: no, ahora no. Ahora el Espíritu me guía. Ya no me dominan mis tentaciones, ya no me domina mi arranque, mi ímpetu. Ahora Él es el que tiene control de mí, me ha dado acceso. Y hoy puedo decir: Señor, quiero tener ese acceso. Y si tú nunca has vivido ese tipo de fe, si tú siempre te has sentido culpable, posiblemente impuro, el día de hoy quiero invitarte a hacer una oración. Y quiero que tires toda la carga, toda la culpa, porque no se puede vivir con eso. Y que sueltes toda la culpa de lo que no has hecho bien y le digas al Señor: te entrego todo lo que he sido. Llévatelo por ese resumidero como vimos en ese video. Lávame, purifícame, regenérame, transfórmame, haz de mí un corazón nuevo. Inclina tu rostro. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, porque en el peor momento, cuando no reaccionábamos, cuando no teníamos en la mente encontrarnos contigo, tú te encontraste, tú nos buscaste, tú nos llamaste, nos sigues llamando, nos sigues recordando el compromiso que quieres con nosotros, Padre. Ayúdanos a hacer luz para otros, que nuestra vida se vuelva irresistible, Señor, y que más personas la quieran vivir, no porque somos famosos, sino porque es irresistible la vida en el Espíritu. Porque es irresistible, Padre, que se convierta en nuestro deseo, Señor, vivir en el Espíritu, Padre. El día de hoy, Señor, oro que esta iglesia, esta pequeña congregación, Señor, que tú has estado formando, Señor,
crezca en los dones, crezca en fortaleza y crezca en ese fuego del Espíritu, así como eleva un globo aerostático, Señor. Eleve su fe, eleve su espíritu, Padre, eleve su persona, sus dones, Padre, y que podamos ver, Señor, jóvenes hablando la palabra, que podamos ver niños declarando, Señor, lo que viene para tu pueblo, que podamos ver, Señor, hombres, Señor, sabios hablando a otros, invirtiéndose en otros. Padre, ayúdanos a usar completamente todo lo que somos para ti, Señor. Y si tú nunca has aceptado a Cristo y quieres experimentar eso, esa elevación, renunciar a ese poder de pecado, el día de hoy también quiero hacerte una invitación y quiero que repitas conmigo esta palabra. Dile: Señor, el día de hoy quiero entregarte mi vida. Te entrego mi culpa, porque lo único que ha hecho es enfermarme. Te entrego, Señor, mis dudas. Te entrego mi destino. Sé mi Señor y Salvador. No me quiero ir de aquí cargando el mismo peso. Te recibo en mi corazón y regenéralo, transfórmalo y úsalo para grandes propósitos. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración, déjanos darte un aplauso. Y quiero decirte que vivir en el Espíritu no es una ley escrita en piedra más. Vivir en el Espíritu es una transformación. La ley del Espíritu es una transformación. Quiero invitarte, si deseas orar acá, aún tenemos tiempo, mientras más nos dirigen una alabanza. Pasa. Y si tú tienes también el deseo de orar por alguien, pasa. No te limites. Ora por alguien. Comparte lo que has recibido en gracia. Adelante.